2, Lucas 2, 49 dice: entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios que son de mi Padre me conviene estar? El Evangelio de Lucas nos presenta al Señor Jesús como hombre. El versículo 40 de ese mismo capítulo, el capítulo 2, me deja impactado. Leamos Lucas 2:40. Y el niño crecía y era confortado en espíritu, y henchíase de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí el evangelista habla de Jesús como de un niño ordinario, el Verbo de Dios, que habiéndose vestido de naturaleza humana, se sujetó, como los demás hombres, a que a medida que fue creciendo en el cuerpo, iba adaptando su espíritu a todas las acciones exteriores. Y eso es evidente, o fue evidente más y más cada día. Y aunque por su concepción, Cristo Jesús tenía la naturaleza divina de su Padre, esa naturaleza se mostraba eclipsada u oculta bajo los velos de su carne, que estaba sujeta a crecer y fortificarse progresivamente del mismo modo que la de otros niños. Es decir, en Jesús, poco a poco, a medida que crecía, se iba descubriendo en él su naturaleza divina, hasta el punto de su máxima expresión, que, creo yo, fue en la muerte en la cruz a sus 33 años. No podemos olvidar que Jesús en esta tierra fue verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Por ese verso 40 entonces, lo vuelvo a leer. Y el niño crecía y era confortado en espíritu, y henchíase de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Por ese verso notamos que a medida que fue creciendo, se iba manifestando más y más su naturaleza divina, hasta el punto máximo de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús no fue un super niño con poderes de telepatía, como que sabía lo que los demás pensaban, o de telequinesis, que podía mover las cosas con mirándolas nada más. No, Él fue un niño o un joven normal, que fue creciendo en la gracia de Dios que estaba en Él, que fue descubriendo esa gracia de Dios día tras día a medida que se fue desarrollándose físicamente. Cada vez más la gente podía ver en él a un ser superior, a un maestro espiritual en su más alto grado, a Dios mismo aquí en la tierra. Asimismo, hermanos, debemos entender que nosotros tenemos la gracia de Dios, que la gracia de Dios está con nosotros y que vamos en camino de un crecimiento espiritual. Mientras estemos en esta tierra, no hemos completado nuestro crecimiento espiritual. No hemos llegado al clímax de nuestro crecimiento espiritual o al máximo desarrollo de nuestra persona espiritual. Podemos servir mucho, podemos predicar expositivamente de la mejor manera, podemos cantar muy lindo con la mejor entonación, pero mientras estemos en esta tierra, seguimos creciendo en nuestro ser interior. Continuamos descubriendo la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso, mis hermanos y hermanas, cada día es un desafío. Cada semana, cada mes, cada año es un desafío para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, el último versículo. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, que no se nos olvide, mis hermanos y hermanas, que estamos en un proceso de desarrollo, de descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Todo alrededor de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, debe de ir aparejándose, debe de ir organizándose junto a la voluntad de Dios. Es decir,
morir y que Cristo crezca en nosotros. Morir a nuestro cuerpo y que Cristo vaya creciendo en cada uno de nosotros. Pongo en la mesa el ejemplo de la vestidura de las mujeres. Mire, primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. La compostura de las cuales no sea exterior, con encrespamiento de cabellos y atavío de oro, ni en compostura de ropas, mas el hombre del corazón que está encubierto sea sin toda corrupción, y de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. El verso 3 muestra o habla de la vanidad por organizarse y por mostrarse a los demás. Arreglo de cabellos, joyas, ropas. Pero el versículo 4 muestra el hombre interior, que sería Cristo, que debe ser sin corrupción, agradable, pacífico. Por fuera puede uno estar muy organizado, pero si interiormente está en corrupción, o si interiormente uno es desagradable o es peleador, pues no hay crecimiento espiritual. Yo no encuentro algo malo en que una mujer se organice, siempre y cuando esté interiormente adornada, siempre y cuando esté interiormente organizada. Y creo que eso se reflejará en lo exterior. Pienso que si por dentro está adornada, como dice ahí, el hombre del corazón que está encubierto, dice aquí la versión antigua. Muy interesante, porque entonces las mujeres también tienen un hombre interior, y ese hombre interior es Cristo. Amén. Ese hombre interior de las mujeres también Cristo Jesús, en ellas. Así no solamente los hombres tienen un hombre interior, las mujeres también. Y ese hombre interior es Cristo. Y debe estar siempre sin corrupción, es interior sin corrupción, es interior agradable, es interior no peleador. Y claro que eso se va a reflejar exteriormente, mientras interiormente esté así. Entonces, mis hermanos, también lo podemos ver, podemos entender que siempre estamos en desarrollo espiritual. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: a despojaros del viejo hombre o del hombre viejo, en cuanto a la pasada manera de vivir, el cual es corrompido conforme a los deseos engañosos, y a renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, y a vestiros del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Verso 29. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino antes la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia sea quitada de entre vosotros, toda malicia. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonando los unos a los otros, como también Cristo nos perdonó. ¿Qué vemos ahí, hermano? Toda una predicación sobre el carácter del cristiano que siempre está creciendo, que siempre debe estar creciendo en su espíritu, en su cuerpo, en su alma, edificándose, mejorando en sus culturas, en sus aspectos. En conclusión, mis hermanos, no se nos puede olvidar que estamos en un crecimiento espiritual. No se nos puede olvidar que somos imperfectos. Aunque cantemos muy lindo, aunque prediquemos muy lindo, aunque sirvamos de corazón, todos seguimos en un crecimiento espiritual. Seguimos despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo. Entre tanto estemos en esta tierra, estamos en un proceso. Amén. Amén. Si estamos en un crecimiento constante, significa que no lo hemos alcanzado todavía. Debemos entonces detenernos y criticar nuestra supuesta madurez espiritual. Digo yo, si el Señor Jesús crecía en sabiduría, Lucas 2:40, y el niño iba creciendo en sabiduría y en gracia. Si el Señor Jesús crecía en sabiduría, ¿quiénes somos nosotros para pensar que ya somos sabios?
Si el Señor Jesús crecía en sabiduría, ¿quiénes somos nosotros para creernos más espirituales que otras personas? Si el apóstol Pablo decía que no lo había alcanzado todavía, ¿quiénes somos nosotros para decir que ya somos maduros espiritualmente? Al contrario, estamos en un constante desarrollo espiritual. Nuestra medida de perfección es inalcanzable en este mundo. Debemos esforzarnos en nuestro florecimiento académico, del alma, del espíritu, mientras el malvado se esfuerza en su maldad, se degrade emocionalmente. El creyente se avergüenza de su maldad y se esfuerza cada día por crecer más y más a la manera de Cristo. Como dice el Salmo, el malvado se esfuerza en su maldad. El cristiano se esfuerza en ser más como Cristo, porque sabe que está en un crecimiento constante espiritual. Y repito, hermanos, debemos de ser críticos entonces de nuestra supuesta madurez espiritual. Alguien dice, el hermano no volvió porque no lo saludaron. Y otro responde, qué falta de madurez. Y es que usted ya se cree muy maduro. ¿Cómo se sentiría si lo invitaran a una reunión y nadie lo saludara? Alguien dice, la hermana no volvió porque un hermano le está proponiendo romance. Y otro responde, qué falta de madurez la de esa hermana. ¿Por qué? Es que usted se cree muy maduro. A lo mejor ella es más madura, que quiere evitar el problema. Es más madura que el que la está ahí invitando a salir. A lo mejor ella es más madura. Pero no falta el que diga, qué falta de madurez. Considero que deberíamos de estar criticando constantemente nuestra supuesta madurez espiritual. Parte de ser maduros espiritualmente es ser autocríticos de nuestra falta de madurez. Si el Señor Jesús crecía en el conocimiento de Dios, ¿qué será de nosotros, mis hermanos? Amén. Si Él crecía en el conocimiento de Dios, ¿qué será de nosotros? Y esto, hermano, tiene relación entonces con nuestro poco discernimiento. Somos ignorantes de muchas cosas de Dios. Somos ignorantes de la obra de Dios. Somos ignorantes de las mismas Escrituras. Y debemos reconocerlo, porque si no lo reconocemos no vamos a descubrir nada que Dios nos quiera dar. Por ejemplo, hermano, en relación con el pasaje que leímos, volvamos a Lucas 2. Lucas 2. Y leamos el versículo 42. Y como fue de 12 años, ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, primera cosa, sabíamos que tenía 12 años. Amén. Bueno, algo sabemos. Tenía 12 años el Señor Jesucristo en ese momento. Dice, y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y entre los conocidos. Y como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Otra cosa que sabemos, se les perdió. El Señor Jesús a los 12 años se les perdió a María y a José. Se les perdió 3 días. Luego ellos lo encuentran allí en el templo, sentado junto a los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Entonces también sabemos eso, que lo encuentran allí. Son detalles que vamos conociendo del relato, el versículo 47. Y todos los que le oían estaban fuera de sí por su entendimiento y respuesta. Entonces sabemos que a los 12 años era un joven muy inteligente. Les preguntaba y les respondía, y era un muchacho muy inteligente a los 12 años. A los 12 años. Lo encuentran ahí hablando con los doctores de la ley, le preguntan, ¿dónde has estado? Dice el versículo 48. Y como le vieron, se espantaron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él dice, ¿qué hay? Como quien dice, ¿y eso qué? Más o menos así es cierto. ¿Y entonces? ¿Para qué me están buscando?
¿No sabéis que en los negocios que son de mi padre me conviene estar? Y ellos no entendieron. Por ejemplo, hermanos, no sabemos dónde se quedó esos 3 días. En alguna parte del camino, se quedó en el templo, alguien le dio posada, pasó en la calle los 3 días. No sabemos. Somos ignorantes de eso. ¿Y dónde se quedó? Creo que hoy día, después de las 48 horas, se inicia la ruta de desaparecidos. Creo que es después de las 48 horas. Bueno, el Señor se les perdió 72 horas. Y una de las cosas que me sorprende, hermano, es que como que cuando José y María lo encuentran, los regaña. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre debo estar? Entonces, ¿qué? ¿Acaso no lo teníamos que buscar? ¿Deberíamos de quedarnos tranquilos y no buscarlo? Y aquí, hermano, los comentaristas bíblicos recuerdan un pasaje que es Malaquías 3:1. Mire Malaquías 3:1. Al final del Antiguo Testamento. Malaquías 3:1 que dice: He aquí que yo envío mi mensajero, el cual barrerá el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Entonces los comentaristas dicen, seguramente el Señor Jesús estaba aplicando ese pasaje en ese momento. Yo tengo que venir al templo, ustedes que me buscan, yo tengo que estar en el templo. ¿O no sabían que yo tenía que estar ahí en el templo? No sabían que ese era mi lugar. Los comentaristas bíblicos dicen que a lo mejor el joven Jesús le recuerda a María y a José esto. ¿Por qué me buscan? ¿No han escuchado lo que dice Malaquías? Bueno, Juan llegó y mi lugar ahora es el templo de Jerusalén. Ustedes me buscan, pero mi lugar es el templo donde se le hace culto al Dios vivo. Por ejemplo, a José, a ti te dijo el ángel que recibieras a María, porque lo que en ella era engendrado del Espíritu Santo. Y el ángel te dijo a ti, José, que vendría un libertador de su pueblo, que sería Dios en medio de su pueblo. Entonces, ¿no sabías? ¿No has tenido tiempo de escudriñar a los profetas y no te has dado cuenta que el lugar mío es el templo? Y a ti, María, el ángel te dijo que lo santo que era engendrado en ti, que de ahí saldría el libertador que tendría el trono de David su padre. ¿Y acaso no sabes dónde está el trono de David? Y no sabes que tenía que llegar al templo de Jerusalén. ¿Por qué me están buscando? ¿Por qué se quedaron por allá en la compañía buscando si este era el lugar? O mejor dicho, hubieran venido aquí de una vez y aquí me hubieran encontrado. Según el versículo 50 de Lucas 2, ellos no entendieron sus palabras. Leamos de nuevo, Lucas 2 ahí. 49 y 50. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Veo entonces, hermano, la importancia de escudriñar las Escrituras. ¿Cuántas malas interpretaciones pueden salir de lo que leemos? Si el Señor está hablando de Malaquías 3:1, vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. La interpretación no es sencilla. Ahora nosotros lo entendemos. El Señor Jesús fue a su templo, ese era su lugar, en el momento en que María y José lo estaban buscando. Vendrá el Señor a su templo a quien vosotros buscáis. Pero María y José no entendían lo que estaban diciendo, lo que les dijo. Porque el Señor habla en misterios. Habla como para que tengamos que pensar. Él no nos dice las cosas de manera directa, nos pone a buscar, nos pone a orar, nos pone a pedir consejos. ¿Cuánto, hermanos, quisiera yo que el Señor me hablara directamente? ¿Cuánto quisiera yo escuchar la voz audible directamente del Señor en mis oídos? ¿Cuánto quisiera yo que Él me dijera directamente lo que yo tengo que hacer mañana o pasado mañana o esta semana? Pero ¿saben qué? El Señor me pone a orar, me pone a leer la Biblia, me pone a buscarlo, me pone a estar al pendiente de todo lo que pasa a mi alrededor. Eso es otra forma de ver el cristianismo.
Hay unos que ven el cristianismo, oran, Dios mío, hábleme, hábleme, necesito escuchar la voz audible. Pero nosotros estamos viendo el cristianismo de otra manera. ¿Qué hace el Señor? Nos pone a buscar. Bueno, ore, lea la palabra, pregúntele a alguien, mire a ver cómo le estoy hablando, mire qué señal le estoy poniendo. ¿Cuánto quisiera yo que Él me hablara de manera directa? Pero así no es. Que me dijera lo que tengo que hacer en mi vida, lo que tengo que hacer en el trabajo, lo que tengo que hacer en el ministerio. Pero el Señor no me habla así, me da señales, me pone a orar y a leer su palabra. Y aunque me regañe, me pone a buscarlo. Y aquí, hermano, lo más normal que todos podríamos decir es que el mismo Señor Jesús fue un rebelde, fue un muchacho rebelde que se le perdió a sus papás. Eso es lo primero que uno podría decir. ¿Quién era el Señor Jesucristo a los 12 años? Un muchacho ahí rebelde que quedó por allá. No quiso seguirlos. Lo primero que se le vendría a uno a la cabeza. Lo más normal, lo más natural. Pero la verdad moral no es que haya sido un rebelde. La verdad moral es que él tenía que cumplir la Escritura. No todo es tan fácil, no todo es tan sencillo, porque Dios trabaja de múltiples formas, en las formas más extrañas y más difíciles de entender. Muchos metemos a Dios en un molde y no entendemos su multiforme sabiduría. Efesios 3:10 dice, para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, ¿cuánto he querido yo escuchar la voz audible de Dios cuando tengo que tomar decisiones? Y todo lo que llega a mi mente es, siga buscando, siga en oración, siga leyendo la palabra, siga meditando, siga congregándose, siga creciendo espiritualmente. Soy un niño en entender la voluntad de Dios. Soy un niño en entender qué es lo que Dios quiere decirme, mis hermanos. Y así cada uno de nosotros debería pensarlo. ¿Dónde está mi vida? ¿En dónde están las cosas que Dios tiene para mí? Y para decir, hermano, una cosa. Finalmente, mire el versículo 48. Y como le vieron, se espantaron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Finalmente, hermano, les quiero decir, aunque el Señor nos regañe, tenemos que buscarlo. En angustia, en dolor, tenemos que seguirlo buscando. Dichoso aquel que sigue buscando a Dios. Dichoso aquella que sigue buscando a Dios, así sea con dolor. Dichoso aquel que sigue buscando al Señor en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Dichoso aquel que diga, Señor, es que no entiendo tu voluntad, háblame. Dime tu voluntad que no lo entiendo. Cuando Él le diga, ¿y qué? Es que no había leído no escuchó la predicación del domingo. No había leído lo que dice este pasaje. Así nos regañe, nos va a dar la respuesta. Amén. Una vez, hermano, yo le decía al Señor, Señor, dígame, ¿qué tengo que hacer en este caso? Dígame, ¿cómo puedo servir mejor? Dios mío, no sé qué hacer. Y el Señor me decía, ¿no acabas de leer que Moisés tenía una vara? ¿Cuál es su vara? ¿Sé escribir? Pues escriba. ¿Para qué llora tanto? Señor, ¿será que debo de seguir visitando obras y apoyando ministerios? ¿Será que lo hago o no lo hago? Y el Señor me lleva a un pasaje y dice, lo que se hace, hazlo para mi gloria. Si es para su gloria, no vuelva. Dichoso aquel que aún con dolor, como María y José, siguen buscando a Dios. Pero hermanos, ay de aquel, ay de aquella que siente que Dios se le perdió 3 días y deja de orar. Ay de aquel, ay de aquella que siente que Dios por 3 días que se le perdió, ya no vuelve a la iglesia. Ya no vuelve a leer la palabra. Ay de esa persona, porque esa persona no tiene ninguna dirección. Vamos a orar y le damos la gloria a Dios.